Os deseo feliz Pascua, feliz Pascua de Resurrección. Es una fiesta tan importante que dura 8 días. Durante 8 días, bueno, la Pascua van a ser 50 días, pero durante 8 días hemos estado haciendo las mismas oraciones en la misa y celebrando el día concreto de la resurrección de Jesús, que es lo que nos salva, es lo que nos da esperanza. La Iglesia es como un hospital de campaña, ¿no? Y pues todo el mundo, mi experiencia es que cuando se acude a la Iglesia, por dentro hay un sufrimiento grande. No es que el que no acude a la Iglesia no lo tenga, ¿no? Pero el que acude a la Iglesia es consciente de la necesidad de ser salvado, la necesidad de un Salvador, la necesidad de alguien que en medio de un mundo donde reina la angustia o el miedo en ocasiones, en nuestra propia vida, no sé si habéis tenido miedo o angustia alguna vez, alguien pues pueda vencer todo esto. Y esto es lo que celebramos los cristianos, que Cristo venció a la muerte, que Cristo venció ese sufrimiento y que Él camina con nosotros en la historia. Porque no es que, y esto es muy importante, no es que Dios te quiera salvar a pesar del sufrimiento que tienes, sino que te quiere salvar con el sufrimiento que tienes y en el sufrimiento que tienes. Porque si Cristo nos quisiera salvar a pesar del sufrimiento, querría decir que nuestro sufrimiento pues no tiene ningún sentido, ¿no? O tenemos una vida que no es, pero bueno, al final Cristo se acordará de nosotros. No, y no es eso. Es que en el sufrimiento concreto, con esto el Señor es como nos quiere salvar, ¿no? La fe no es, como digo siempre, ya sabéis, magia por la cual no tengo yo ningún sufrimiento o se quitan mágicamente los sufrimientos, sino que la fe nos ayuda a atravesar la historia. Y lo que vemos en Pascua es la resolución de esto, que Cristo venció a la muerte y venció al miedo. Entonces, se nos ha narrado hoy en el Evangelio, ¿vale? Fijaros, una de estas apariciones de Jesús a los discípulos. Dicen que los discípulos, en ese momento quedaban 11, Judas por la desesperación pues había acabado con todo, y bueno, pues de esos 11 había 10, había uno que no estaba ese día, y estaban reunidos con las puertas cerradas en un lugar porque tenían miedo a los judíos. Y esto es tremendo, porque tenían miedo a los que eran como ellos, a los de su propio pueblo, a los de su propia ciudad, ¿no? Es como si tú, pues estás ahí, están los de Leganés reunidos un día con las puertas cerradas por miedo a la gente de Leganés. Es como si tú tienes miedo a tus vecinos, tienes miedo a tu propia familia, porque piensas, si le hicieron esto a Jesús, ¿qué no harán conmigo? Si le hicieron esto al que yo iba con él, ¿qué no harán conmigo? Y esto es lo que les pasa a estos discípulos, que no pueden ni salir a la calle, que no es que tengan miedo a uno que es terrorista en no sé qué país, no, sino que tienen miedo concreto a ir por la propia calle por lo que les pueda pasar. Las puertas cerradas, pero Jesús entra, puede entrar, ¿no? Y les dice, os doy la paz, no tengáis miedo. Y les dice estas dos cosas, ¿no? Les da la paz. Esto es tremendo, porque a lo mejor tú te has sentido también alguna vez así, llévalo a tu vida. A lo mejor tú también has estado con las puertas cerradas, las puertas del corazón, las puertas de la mente, y has caído en angustia por el miedo nos hace caer en angustia. Y has dicho, sí, Dios está muy bien, la fe muy bien, pero en esta situación concreta no hay nada que hacer. En este sufrimiento concreto, porque ha venido la enfermedad, en este sufrimiento concreto que tengo por mi hijo, en este sufrimiento concreto que tengo por mis padres, en este sufrimiento concreto que tengo por este acontecimiento de muerte que ha llegado a mi familia, ahí no hay nada que hacer. Y ha venido el miedo que lleva a la angustia. Y aunque uno ha visto a Dios, uno dice, aquí no hay salida, no hay desesperación, solo hay desesperación. Esa es la catequesis diabólica. Solamente hay desesperación, todo está totalmente oscuro y ya no hay nada que hacer. Y el Señor entra y les dice, lo primero, paz. Fijaros que la paz es como se saludan los hebreos, hasta hoy. Se dicen la paz. Nosotros nos saludamos también así, ¿verdad? Cuando nos damos la paz en la Eucaristía, como diciendo, tranquilos, yo sé que hay angustia, yo sé que hay miedo, yo sé que hay dificultad, yo sé que hay situaciones difíciles, pero la paz, porque yo venzo, tranquilo, tranquilo, no te estoy diciendo esto no es nada, como el que te da un mal consejo,
como ese que le dices estoy triste, pues tú lo que tienes es que alegrarte. Eso es un mal consejo, esto no es así. El Señor simplemente les dice la paz, pero porque yo estoy con vosotros y voy a estar con vosotros, ¿eh? Dios no nos da consejos a lo tonto. Siempre podemos rezar, siempre podemos leer el Evangelio, siempre podemos venir a la Eucaristía, ¿eh? Y esa es la verdad de la vida, que tenemos un Dios que vence, ¿no? Y les dice, no tengáis miedo, porque mirad, lo contrario a la fe es el miedo, porque la fe, como hemos dicho, nos ayuda a ir atravesando la historia, a ir atravesando las dificultades de la historia con esperanza, sabiendo, lo que digo siempre, que Dios tendrá la última palabra. La última palabra es una palabra buena, ¿eh? Y eso es la fe, pero el miedo es lo contrario, el miedo nos paraliza, no nos deja avanzar. Hay un miedo ciertamente bueno, entenderme, que si está ahí un callejón oscuro donde cada semana se produce un homicidio porque hay rateros, pues hombre, yo no os diré no tengáis miedo pasar por ahí, no, hombre, os llevo en coche a casa, ¿no? Pero cuando aquí se habla de miedo, se refiere a un miedo, al miedo de decir no está Dios, ya todo está perdido, la angustia. Ese miedo que a ti y a mí nos entra en la vida a veces, ¿vale? Frente a ese miedo el Señor dice, no tengáis miedo que yo estoy con vosotros. Y esto es tremendo, ¿sabéis cuántas veces la palabra de Dios dice la expresión no tengáis miedo, no temáis, no temas, no tengas miedo? 365 veces, ¿eh? Yo no las he contado, pero hay estudiosos de la Biblia que se han dedicado a contarlas, las podéis contar. Lo dice desde Abraham, Moisés, los profetas, San Pablo lo dirá luego, lo dice Jesús aquí, no tengáis miedo. ¿Y por qué lo dice tantas veces? 365, una para cada día del año si quieres, ¿eh? ¿Por qué lo dice tantas veces? Yo creo que es porque es importante, para que aprendamos las cosas por repetición, como cuando las madres repetís a los hijos una y otra vez las mismas cosas, una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. No es que sean pesadas, no es que sea pesada mi madre cuando me decía lo mismo, es que así era el modo de aprender. Y por eso la palabra de Dios, para que esto no lo aprendamos, para que esto nos lo creamos, lo repite una vez, otra vez, porque necesitamos escucharlo muchas veces, porque sabe Dios que entramos en angustia rápidamente, que aunque acabamos de celebrar la Pascua, pues los sufrimientos, las dificultades nos hacen entrar en angustia. Para que se afiance nuestra fe por repetición una y otra vez, no tengáis miedo, no tengáis miedo. Mira que estos apóstoles habían visto a Jesús, sin embargo necesitaban, otra vez entraron en angustia, en miedo, y otra vez necesitaban que Jesús les dijera, tranquilo, que estoy aquí, no tengáis miedo, paz, que no pasa nada, que la fe vence, y aunque esté todo negro, tú confía en mí. ¿Por qué? Si le habían visto, necesitaban eso, pues por la debilidad humana. Y bien sabe el Señor que nosotros, aun habiendo visto al Señor, necesitamos una y otra vez que el Señor nos lo repita. Una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. Y os dije que había uno que no había bajado esa semana a la reunión y era Tomás. Y entonces a Tomás, uno de los 12 apóstoles, ¿no? Le fueron a decir los demás, hemos visto al Señor, ha resucitado, hemos visto al Señor, ha resucitado. ¿Cómo va a ser eso? Será un fantasma, ¿no? Y es tremendo, porque la angustia te puede llevar a esto, a buscar cualquier explicación posible antes que pensar Jesucristo está vivo y actúa en la historia. Hasta decir que es un fantasma, que es cosa de médiums y de brujos, parece más verosímil a Tomás que aceptar que no 1, ni 2, ni 3, ni 5, 10 amigos suyos le están diciendo, le hemos visto, y es incapaz de creer. Les parece más verosímil lo de los médiums. A lo mejor esto te ha pasado a ti, que te parece inverosímil, o a lo mejor a alguien tienes cerca que le parece inverosímil. No, es que eso es irracional. Será más irracional lo del fantasma. Pero este es Tomás, y Tomás dice, necesito pruebas. Hasta que no meta la mano en el agujero de los clavos, no voy a creer. Y esto es tremendo porque la semana siguiente están de nuevo todos reunidos, con las puertas cerradas de nuevo, siguen estando ahí miedosos, y el Señor aparece, y ahí sí que está Tomás. Y no le dice, Tomás, que no viniste la semana pasada, muy mal. No le regaña, le dice, Tomás, querías pruebas, mira, mete la mano en mis heridas, mete la mano en las llagas, para que veas, ¿no? Que no te venza el miedo, no seas incrédulo, sé creyente. Y esto es, y Tomás así comprueba que el Señor efectivamente ha resucitado, porque tiene las heridas que están curadas. Y esto, fijaros, esto es lo que os decía, que no es que
acordaos de esto muy bien, no es que el Señor nos quiera salvar a pesar de mi historia, sino en mi historia, con mi historia. Y fijaros que por eso el Señor aparece resucitado, pero no tiene ahí todo, no aparece que ya no hay llagas, las llagas están. ¿Para qué? Para que creamos esto y para que aprendamos esto. Y Jesús se sirvió de Tomás para enseñarnos esto. Aunque hay heridas, esas heridas curan, son parte de la historia y al cielo vamos con esas heridas curadas. Por eso el Señor aparece resucitado, aparece en el cuerpo celeste, pero con esas heridas, para que veamos que al Señor no le importan las heridas para querer salvarnos. A lo mejor hay gente que con esta parte de nuestra historia no nos va a querer. A lo mejor tu miedo hoy es que si la gente se enterara de esto que has hecho, te van a rechazar. Pero el Señor no. El Señor quiere sanar eso y con eso es con lo que te va a llevar al cielo. Por eso a mí me gusta pensar que las heridas, ya curadas, igual que Tomás reconoció al Señor por las heridas curadas, en el cielo también nos podremos reconocer por las heridas que estarán curadas, ¿no? Y es la gran lección de hoy, recordar de nuevo que el Señor no es que nos quiera salvar a pesar de esas heridas, sino con esas heridas. Por eso nos dice, no tengáis miedo, tened fe y sigamos adelante. Pues que Él nos aumente hoy esa fe. Amén.